desde los bisontes de Altamira hasta la señorita de Aviñón de Picasso, o incluso ese mingitorio que Duchamp firma como Mut, pasando por obras eternas de Rembrandt, El Greco. Estas imágenes acompañaron el desarrollo de la humanidad, cumplieron distintos fines mágicos, religiosos, políticos, ideológicos, místicos, pero en todas las épocas cautivaron la atención humana, fueron resguardadas, cuidadas, clasificadas, seguidas y teorizadas. ¿De qué hablan las obras de arte? ¿Hablan acaso del pintor y de su época, de aquello que muestran? ¿Hablan de su habilidad para manejar los materiales, para hacer su obra? ¿Hablan de nosotros mismos? ¿Nos muestran quiénes somos? ¿O quizás nos muestran quiénes quisiéramos ser? ¿En qué reside nuestra identificación con ellas? ¿Hay una respuesta única o no hay ninguna respuesta? Daré por sentado que el arte es un hecho, producido por un agente epistémico en un contexto determinado. En esta investigación me propuse explorar sus condiciones de posibilidad psicológicas y sociales. En lo que sigue, comentaré solo cómo comenzó este programa de investigación a raíz de un hallazgo inesperado. Narraré ese hallazgo y las hipótesis a las que dio lugar. Este hallazgo comienza con el encuentro en el proceso de creación del surrealismo de Valleplana, de la mano de su discípulo, Jorge Kleiman. Se trataba del dibujo automático, un complemento en artes visuales similar a los textos automáticos surrealistas. Como sucede con la asociación libre, dejan actuar estructuras inconscientes. De las variadas técnicas de dibujo surrealista, me referiré solamente a una, a título de ilustración. Esta, posiblemente una de las más importantes, consiste en plantear dentro de la página en blanco 1, 2, hasta 7 puntos que anclen los movimientos que hará la mano de manera automática, sin pensarlo, inhibiendo todo tipo de control consciente. Ahora vemos el automatismo resultante de 2 puntos distribuidos sobre la página. El siguiente es de 6 puntos. Posteriormente estos se seleccionan y se rellenan configurando algunas imágenes reconocibles. Posteriormente ya aparecen estas imágenes, como vemos una inquietante cabeza de Jorge Kleiman, después una pareja. El automatismo se lleva a la tela y es coloreado. Vemos ahora, luego, el surrealismo de Valleplanas, el que origina todo esto en la Argentina. Posteriormente, un buen ejemplo del surrealismo metafísico de Boy de Eisenberg, otro discípulo de Valleplanas. ¿Qué clase de inconsciente era ese que afloraba en los automatismos? Acá tenemos un dibujo de Valleplanas en el que todavía advertimos los puntos de atracción y las líneas que salen de estos puntos de atracción hasta constituir una imagen totalmente reconocible. Era claro que el lápiz registraba los movimientos de la mano, su accionar. En cierto sentido, podíamos comparar ese registro con el que se obtiene en un quimógrafo, ese instrumento que existe en los laboratorios de fisiología y que consta de una púa conectada mediante un mecanismo con un músculo u otro órgano y que marca, finalmente, un papel montado en un cilindro que gira. Tenemos aquí un quimógrafo histórico del Museo de la Facultad de Medicina de Buenos Aires y a continuación un registro quimográfico estándar del esófago. Sorprendentemente, los dibujos y el automatismo que surgía de esos puntos que se habíamos trazado sobre la línea blanca mostraban que existía un inconsciente de acciones, fuertemente estructurado. Tropezamos cuando quisimos explicarlo, con el inconveniente que la psicología de Freud no podía explicarla, pues su inconsciente está poblado de imágenes, como los que afloran en los sueños, y no de acciones. La única teoría psicológica para la cual
El psiquismo consiste en acciones y acciones interiorizadas, realizadas efectivamente sobre el mundo social y natural, interiorizadas y estructuradas, es la psicología de Jean Piaget. Como sabemos, el intento de Piaget consiste en genetizar las condiciones de posibilidad del conocimiento que Kant había dado como si fueran a priori, que todo sujeto epistémico las poseía por el simple hecho de conocer, mientras que Piaget nos muestra que son el resultado de una lenta y laboriosa construcción por un sujeto epistémico desde el nacimiento hasta la adolescencia. Genetiza estas estructuras kantianas, estructuras que se proyectan sobre el mundo para conocerlo, asimilándolo, tal como se hace en la fisiología, y al mismo tiempo se acomodan a él, siendo esta asimilación y acomodación los procesos de conocimiento del mundo. Podemos decir ahora que la más elemental de las acciones, esta que los niños interiorizan cuando toman y acercan y sueltan y alejan objetos, la acción de ir y venir, y que posteriormente es un esquema que puede aplicarse a múltiples cosas. Por ejemplo, hacer que un cochecito vaya y venga, que un tren vaya y venga, que el propio niño vaya y venga, y que además puede representarse gráficamente de la siguiente manera: una flecha para la dirección de ir y una flecha para la dirección de volver. Una vez que aceptamos esto, estamos en condiciones de aceptar cómo es el proceso por el cual aparecen dibujos que son representación de acciones interiorizadas. Mientras que Piaget lo que trataba de entender era el conocimiento, nuestra tarea consistía en traspasar esta teoría psicológica al dominio del arte. Por lo que habíamos dicho antes de la representación gráfica de las acciones, la posibilidad de trasladar la teoría de Piaget al arte devenía plausible, puesto que no solo explicaba el inconsciente de imágenes que habíamos entrevisto en los dibujos automáticos y un mecanismo para su exteriorización. También contribuye a esto el hecho de que explicaba asimismo aspectos del psiquismo humano tales como la construcción de las estructuras perceptivas, las estructuras lógico-matemáticas que se exteriorizan solas como lógica y como matemáticas, o también en íntima unión con el conocimiento fáctico, vertebrándolo, el pensamiento simbólico, la afectividad. Todos estos procesos de construcción del psiquismo podían ser vistos como explicativos de aquellos elementos que tanto teóricos como críticos del arte consideran centrales para el análisis de las obras. Así, las estructuras perceptivas se exteriorizarían como la imagen presente en las obras. Las estructuras lógico-matemáticas serían exteriorizadas como arte abstracto. O, finalmente, encuadrando la imagen, veamos los dibujos de Leonardo del hombre y sus proporciones, de índole estrictamente matemáticas, o las proporciones áureas que dan equilibrio a cualquier obra. En el pensamiento simbólico veíamos cómo se conectan imágenes con imágenes mediante mecanismos que han sido teorizados como de metáfora y metonimia, y que constituyen la explicación del proceso imaginativo que despierta el arte, que hace a su significado profundo, a su interpretación, sea personal o intersubjetiva. Finalmente, las emociones que provoca, ligadas a estructuras expresivas ancladas en las imágenes, que pueden ser de alto voltaje o de un suave simbolismo.